Muy buenas tardes, Dios bendiga a todos los amigos y hermanos. En este día no laborable, Carlos, día Así del es. trabajo. Así es, tenemos una audiencia grande, ¿verdad? Sí, ciertamente. Dios le bendiga a todas esas personas que están allá en su casita, que nos escuchan también, que nos ven a través de YouTube. Dios le bendiga mucho. Así es, y no crea lo que en un momento dado, tú sabes que mucha gente de este lado del continente nuestro, de este lado han abrazado la idea de que el trabajo es una maldición, por la teología del negrito del batey. Así Pero es. señores, eso no No, es no, no. así. Antes del hombre pecar, ya estaba trabajando, Ujú. estaba en 2:15 ahí en el huerto, fue puesto, como dice la Y palabra eso del es Señor. parte del Eso propósito del hombre, ciertamente el trabajo. Así, trabajar. así que no es así como se ha vendido de este lado. Mucha gente han abrazado, ¿verdad? El no trabajar sí Esta, es pecado. sí, Eso sí sí, es una eso sí, maldición. eso es, sí, así es, eso lo condena la palabra del Señor. Pero nada, señores, recuerden la convención esta semana ya iniciando el viernes, ¿eh? Sí, el viernes a 7 de la noche. Así es, así es. 6 de la tarde, 7, ahí usted puede, bueno, mayormente nosotros que estamos trabajando, hacemos llegada esa hora más o menos. Así que ya usted sabe, aquí en el Club Vigilio Castillo Xola, ¿eh? Esa es la idea, para que ustedes sepan lo que para esta semana, que no vamos a tener actividades locales en nuestras congregaciones hasta el jueves, luego ya de ahí todo estará enfocado en el Club Nuestra Vigilio convención. Castillo Xola, así es. Entonces, nada, vamos en el día de hoy. Carlos, en el día de hoy tenemos un tema interesantísimo y iniciando ya nosotros iniciamos con un nuevo tema y es nuevo nacimiento. Es el Así es, así es. tema general. Y el tema que estaremos tratando en el día de hoy, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Ujú. Es el tema, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y esa es la pregunta Que se hacía que Nicodemo. Nicodemo sí le hizo a Jesús cuando Jesús le declara que estaba fuera del reino de Dios. Él entendía que estaba dentro. Sí, sí, sí. Así, porque muchas Así es. personas entienden que está dentro, pero Sí. cuando Jesús lo confronta, le hace entender que está fuera Sí, del reino que de Dios. basada en sus actitudes y lo que Ah, hacía, exacto. ¿Y, evidenciaba que era un hombre que no había cambiado. ¿Y quién era? Porque tú sabes que los fariseos eran considerados una Así de es. las sectas religiosas que estaba bien apegada a lo que era Ujú. la interpretación De las de las escrituras, sí. escrituras. Así que no vamos a abundar porque todavía no hemos iniciado. Pero nada, sí yo creo que porque no tenemos informaciones, recordándoles sí que ustedes saben que todos los días domingos tenemos culto en nuestra congregación, pero que este domingo no vamos a tener porque estaremos todos Ujú. enfocados en la convención, la cuarta convención. Así que ya ustedes saben, por eso no hay información con relación a lo que es la vida de la iglesia. La única información que tenemos con relación a la vida de la iglesia es que todas las iglesias locales del Concilio Iglesia Se de Dios deben de la dar Profecía cita. estaremos dándonos cita en el Club Vigilio Castillo Xola. Así Esa es es. la información que tenemos para todos. Entonces, Carlos, entramos al tema que nos ocupa. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, Así es. Carlos? Y es importante que inicias con el hombre viejo, Ujú. sí, dándole a entender que es una persona que ya se ha desarrollado Sí, claro, que ya ha nacido y que va entonces luego a nacer nuevamente cuando nuevamente la naturaleza, o vamos a decir, la fisiología del hombre es que nace, crece, se reproduce y muere. y obligatoriamente muere. Entonces aquí, ¿Cómo puede nacer de nuevo? esa es la pregunta que Nicodemo le hace a Jesús, que fue de noche a Así encontrarse con es, el maestro, y siendo él maestro y miembro del Sanedrín, Carlos Ávila, así es. miembro del Sanedrín, que no era todo Conocedor de la ley. conocedor, dice que era el maestro, porque así lo dice, término, artículo definido. Tú siendo el maestro de Jerusalén, de Israel, y tú no sabes, entonces le hace... Pero vamos a leer, ¿qué te Sí, parece? el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los Prominente. judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Ok, aquí amplía Ávila. Sí, sí. Primero le dijo que no puede ver, Ujú. y en el 6 aquí amplía y dice que no puede entrar. No puede entrar. Si no nace de nuevo. Ujú. Entonces, Ávila, hay una condición en la cual se encuentra el hombre y entra, vamos a decir, en la primera, vamos a decir, el primer punto que queremos señalar, la necesidad de nacer de nuevo, de nacer de arriba, podría también traducirse, también interpretarse. Esa necesidad que hay. ¿Por qué hay una necesidad? ¿Por qué necesariamente? Para que el hombre pueda ver el reino de Dios, y no solamente que lo pueda ver, también que pueda Percibir. entrar, es necesario, no hay forma, si no nace no puede ni No verlo puede ni entrar. tampoco entrar. Y no se trata del hombre. Eso es algo radical, y no se Exactamente. trata del No hombre. se trata del hombre. Y casi todos los temas que nosotros tratamos durante todos estos periodos que hemos estado en la radio, Arturo, todo se conecta. Sí, claro. Siempre en el inicio, con Adán y Eva, con el hombre cuando peca, que la naturaleza del hombre se vuelve pecaminosa. El ser humano ya cambia la forma en que coincide y percibe las cosas de Dios, y por ende no puede entender estas cosas. Por eso le dice que no va a poder ver, le dice Jesús. No, es que no ve, no entiende esas cosas si no has nacido de nuevo. Así es. Y ese nacimiento, ¿qué condición trae ese nacimiento? Es y le dice que no es de carne, es de mentalidad. Es de una nueva naturaleza espiritual que Dios viene e inyecta a nosotros los seres humanos. Tú sabes que, Carlos, ahí en el mismo libro de Romanos 12, 5:12 nos dice que nosotros, ¿qué pasó? Que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. O sea que el hombre se encuentra en una condición. Cuando el hombre peca se encuentra en una condición que no tiene capacidad, posibilidad. En el mismo momento que el hombre peca, queda inhabilitado porque queda, vamos a decir, su mente entenebrecida, su corazón endurecido y su voluntad esclavizada. Estando en esta condición, el individuo no tiene esa posibilidad de manera natural por sí mismo poder ver el reino de Dios, ni poder entrar al reino de Dios. Va continuamente al mal, dice la Biblia. Sí. La naturaleza del ser humano, después de haber caído en el pecado de Adán, todo lo que va a procesar es maldad y pecado. Exactamente. Entonces, en ese sentido, al encontrarse en esa condición, hay algo que Dios tiene que hacer en el hombre. Tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios en ese hombre? Tiene que producir la regeneración o el nuevo nacimiento en el hombre vía lo que es la predicación, la palabra de Dios, del Evangelio. Que transforma ese corazón. Exactamente. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Porque dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando la misma palabra de manera literal lo dice, que nosotros éramos enemigos de Dios. Dice la palabra también que nosotros éramos hijos de ira. También dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 3. O sea, la condición en la cual nosotros nos encontramos, y primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. El Espíritu ahí es con E mayúscula, el Espíritu Santo, porque para él le son locura. Así es. Por eso Nicodemo, cuando le hace la pregunta, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, entrar nuevamente al vientre de su madre? Para Nicodemo era algo ilógico el nuevo nacimiento. Pensando, porque lo llevó a un plano físico. Exacto, literal. Un plano físico, entendiendo de que no necesitaba una nueva regeneración, es decir, que estaba bien. Una de las cosas que evitan al ser humano o al cristiano, porque ya el cristiano es quien ya ha conocido a Dios, pero que a veces se resiste a llevar una vida en plenitud con Cristo, es no entender la naturaleza del pecado. Así es. Es decir, cuando no entiende cómo funciona el pecado en el ser humano, cuando no entiende quiénes éramos en otro tiempo, qué hizo Jesús por nosotros, qué hace el Espíritu Santo constantemente en nuestra vida, entonces no entendemos más adelante de qué trata todo el Evangelio. No hay forma de porque es que ese es como es el santo grial, entender que el pecado que habita en mí tiene una lucha
con ese nuevo nacimiento, que es un Exacto. nuevo hombre, Esa, que va a intentar, esa nueva naturaleza que sí, Dios ha puesto en ti. que va a intentar ahora, de ahora en adelante, ya entiendo, entiendo cuál es mi compromiso, Ujú, entiendo qué es lo que Dios espera de mí, ujú. entiendo que debo de hacerlo y tengo esa convicción clara de que comienzo a luchar contra esa carne que Ujú. aún sigue habitando en mi vida. Sí, claro, y que quiere, provoca esos estímulos, Ujú, ¿verdad? A través de mis ojos fueron creados para glorificar, sí. pero yo a través de ellos Gratificación. entran y son estimulaciones Sí. que pueden entrar por mis oídos, las cosas que no debo escuchar, mis manos. O sea, cuántas cosas pueden darse, pero ahí donde está el detalle. Pero es necesario. Entonces, el individuo obviamente no puede entender esto, no puede conocerlo de manera natural y Dios necesariamente tiene que hacer algo en esa persona Ujú. vía que la predicación del evangelio. Esa es la vía, no hay otra, Sí, sí. no es por medio de, mire, por medio de sanidades, por medio de milagros, nada Sí, sí. de eso va a poder lograr que el individuo pueda creer en Jesús. Lo único que hace que el individuo venga a los pies del Señor y produce el nuevo Ujú. nacimiento en el individuo es la predicación Así es. del evangelio Ávila, no hay otra vía. Durante toda la vida de Jesús, Jesús hizo maravillas, hizo milagros. Miren, el mismo Nicodemo le decía en esa cita, sabemos que vienes de Dios, porque lo Sí, que haces, si ellos confirmaron que los lo que hacían milagros que tú eran haces. reales y personas salían caminando, Exacto. todas las cosas que Jesús hizo al pueblo judío, Ujú, todo el trayecto de caminar, y esas mismas informaciones seguían pasando de, vamos a decir, de ciudades, ciudades ujú, que seguro Jesús no pasó, pero las informaciones llegaban. ujú. Pero déjame decirte que esas cosas no transformaron No, corazones. no. Esa cosa no transformó el corazón del pueblo judío, que fue quien levantó y dijo, crucifíquenlo. Así Es es. decir, los milagros, la sanidad, esas cosas no transforman el corazón. Lo que transforma mi corazón cuando mi vida se enfrenta a lo que dice la palabra de Dios, Así es. que produce la fe, que es quien trae un nuevo arrepentimiento, Así que es. trae el El nuevo verdadero, nacimiento. el nuevo nacimiento. Así es, ahí donde está. Entonces, si nos vamos ahí, Carlos, a el texto que estamos usando, que es el texto bien conocido por todos nosotros de Nicodemo, ese encuentro Ujú. que va de noche a Así es. oscura. Hay muchísimas que pudiera ser, claro está. Decíamos que Nicodemo era uno principal de los fariseos, era miembro del Sanedrín. Estamos hablando, no estamos hablando de cualquier persona, estamos Ujú. hablando de vamos a decir, Un un maestro. maestro. Él dice que tú eres maestro, de hecho. Y entonces, por eso, cuando el problema de Nicodemo, vemos que el problema que tiene Nicodemo no es de la evidencia de que Jesús había venido de Dios, sino Ujú, de la fe, de creer ujú, en ujú. Jesús. El problema estaba en la fe de Nicodemo, no estaba, ¿verdad?, en las evidencias que Jesús había mostrado a través de todo lo que él había hecho. ¿En qué consiste ese nuevo nacimiento? Porque la gente ve, ok, está bien. ¿Y en qué consiste? ¿De qué se trata este nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento se trata de un cambio radical Ujú. en la persona, en la forma de pensar, como dice el libro de Efesios, capítulo 4, aquel que robaba, Sí, sí. que ya no robe más, o sea, que trabaje con sus manos y que pueda producir para ayudar a Sí. otros. O sea, ya no es el individuo que quiere, vamos a Que decir, ya su interés no es propio, no debería no, ser propio. no, no, no. Él está, sus valores Sí. comienzan a El cambiar. prójimo toma un mayor sentido en su vida. Exactamente. El cómo me voy a comportar como papá, con mi Es compromiso como como, ciudadano, como como esposo, ser humano. como ser humano, Sí, como la ética del trabajo, sí, como ya yo no veo el trabajo como lo veía sí. antes. Ya las reglas que definen la sociedad ya no son las que van a definir las decisiones que yo tome. Es decir, Exactamente. que ya lo que es bueno o malo no lo va a definir un grupo de pensamiento No, o no, una corriente social, sino no. que ya lo define la moral que Dios ha implantado En en su mi vida a palabra, través de la de palabra la de palabra Dios. del Señor. Y eso es interesante, Carlos. Vamos a decir, una cita que me gustó bastante de John Blanchard, dice de la manera siguiente, que un cristiano no es una persona que ha decidido comenzar de nuevo en la vida. Un cristiano es una persona que ha recibido una vida nueva para Ujú. comenzar. Es muy interesante. O sea, yo tengo una nueva vida para comenzar. Ya yo no voy a percibir las cosas como antes la percibía. Así es, Y así el nuevo es. nacimiento es algo que me sucede, Carlos. No es algo que Ujú. yo puedo producir. Dicho sea de paso, hay libros que dicen 5 pasos para tú nacer de nuevo. De hecho, yo no entiendo, Ávila, porque la lógica, y ahí tú me dices, ¿cómo la lógica? Decía, eh,
¿Qué Carlos Ávila hizo para contribuir a su nacimiento físico? Sí, nada. Carlos Ávila no decidió ser hijo de Andrés No, Avelino, ni de decidí nacer en el año nacer, 1900 y tanto, ni mi nombre ni el decidí. nombre decidió. O sea, nosotros no hubo ningún tipo de contribución Sí, físicamente. Entonces, esa es la idea, sí, esa sí. analogía que hace Jesús. Se está diciendo, oye, tú no puedes hacer nada para tú, o Sí, sí. sea, es algo que se produce Solo en ti, que en ti, nace. que Que lo nace, produce otra que cosa que lo es externa a ti. es externa. Y Sí. esa cosa que produce eso en ti, ese nuevo nacimiento, se llama la palabra del Señor. Así es. Y esa palabra entonces luego trae un comportamiento que nos Exacto. habla Efesios 4, en el Ajá. 22, y dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, Ajá. os despojéis del viejo hombre Así que se es. corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis de nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, que ha sido creada en la justicia y en la santidad de la verdad. Así El es. propósito de cada ser humano, el trayecto, es de santificarse, de que su vida cada día se parezca más a la del varón perfecto en el cual Dios espera que nos convirtamos. Así es, Carlos. Tú y yo fuimos salvados. ¿Para qué fuimos salvados? Para llevarnos Sí, a lo que es el carácter de sí, Cristo. Cuando hablamos del carácter, estamos hablando de su carácter moral, así ¿verdad? es. Esa es la idea. Cuando, Llegar a ser como Él, pensar exactamente, como Él. como Cristo, entonces esa es la idea que se nos da aquí. Entonces, ejemplo, si tú te vas a Santiago 1:18, dice la palabra literalmente, oye como dice aquí, Ávila, sabiendo que fuisteis Santiago, yo estaba ahí en Santiago 1:18, dice aquí, Él, refiriéndose a Jesús, el artículo definido, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Así Él, es. ¿verdad? Estamos hablando aquí en voz pasiva, está hablando el texto en voz pasiva, no es algo que yo puedo hacer, es algo que alguien hace. Sí, Y por mí. ese se Y llama ese es Jesús. Jesús. Y Así esa es es. su gracia. Exactamente. Dice aquí el 26, para que entendamos la naturaleza del pecado. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y dos puntos importantes que debemos aquí de tomar en cuenta. No demos oportunidad al diablo, es decir, que aún así, nosotros siendo nuevas criaturas, podemos darle oportunidad a exacto. que no hagamos las cosas correctamente. Es decir, cierto. hay esa posibilidad, cristiano, de que usted, aún siendo renovado, aún siendo transformado, te descuides y le des la oportunidad a Satanás de tomar decisiones en tu vida. Ahora, otra cosa importante es que dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra. A veces pensamos que solamente se refiere a malas palabras. No, Sí, eso. se refiere que de tu boca no puede salir cosas para hacer daño, aunque no sean palabras descompuestas, aunque no sean palabras que suenen mal socialmente. Si lo que dices es para maltratar, para hacer cosas malas, aún así no es una actitud de cristiano. Así es, debe ser esa palabra con gracia siempre Exactamente. y sazonada con sal, como establece el libro, sí, así literalmente habla. Y mira, habla cómo se produce el nuevo nacimiento. Juan 1:12 nos dice cómo es que se produce ese, en el momento que dice aquí, en el 12 dice, más a todos los que le recibieron, fíjate, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, nacido de Dios. Fíjate cómo es que se produce, Sí. a través de yo creer. Esa creencia Sí. va a venir por lo que yo voy a escuchar. ¿Qué voy a escuchar? Si usted está hablando y no es el evangelio que está hablando, obviamente no va a producir el arrepentimiento en el individuo. Lo que va a producir el arrepentimiento, el nuevo nacimiento en el individuo es
la predicación del Evangelio de salvación. Dios, Eso es Dios. lo que va a hacer. Entonces, evidencia, Ávila. Así que no espero un toque. Y la evidencia de yo ser, de yo entender que he nacido de nuevo, Sí. tenemos que ver esa Sí. evidencia, Sí, Ávila. sí, ¿no? Que mi vida debe de comportarse de manera correcta. La intención, es importante que hagamos la diferencia de, porque seguimos haciendo algunas cosas, no, es qué te motiva a hacer esas cosas. Ujú. Ya tu intención, tu motivación para hacer las cosas cambió totalmente. Así es. Cuando te levantas, el que es nacido de nuevo, su intención es agradar a Dios sobre todas las cosas. Ujú. Por arriba de todo lo que piense, todo lo que cree, y ya no es el hombre que mueve, ya no son mis deseos que debería de gobernar mi juicio, sino el Espíritu Santo. Así es. Y vamos a ver, Ávila, lo que pasó luego con Nicodemos. O con Nicodemo, perdón, sin la S. Nicodemo, ¿qué hizo allí Nicodemo? Porque Nicodemo ahí fue de noche, tenía situaciones, como dijimos, de fe, porque no creía, porque el mismo Jesús le Sí, dijo, sí. oye, te he hablado, te he hecho una analogía terrenal y tú no la entiendes porque no creéis, no me creen, ustedes no creen lo que yo te estoy diciendo. Las que son celestiales tampoco la van a creer. Nicodemo no creía, el problema de Nicodemo que no creía en Jesús como el Hijo de Dios Salvador. Así es. Ahora vemos la evidencia de lo que es un nuevo nacimiento. ¿A dónde la vemos? En el capítulo 19:38 del libro de Juan. Váyase a 19:38 ahí para que ustedes vean qué pasó con Nicodemo. Dice aquí, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, o sea, era secretamente discípulo de Jesús, pero ahora no es secretamente, se declaró, por miedo de los judíos, o sea, él era secretamente por medio de los judíos, él era evangélico, por miedo pero ahora no, ahora él fue delante, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloe, como de 100 libras. Entendiendo Ávila que estas personas no se declararon como seguidor de Jesús en el momento que podían hacerlo, pero ahora se están declarando seguidor de Jesús en el momento en que menos Jesús parecía un salvador. Sí. Claro, el que menos no, crucificado y muerto. Es decir, que no depende ni siquiera de decirlo. Que el cristiano no, que soy cristiano, que me he visto, que no, es lo que tus acciones. Exactamente. Sus acciones definieron que creían. Eso es porque fíjate cómo. Y este hombre, siendo miembro principal del Sanedrín, dicho sea de paso, no lo dice la palabra, pero él fue, según la tradición, muy perseguido porque abrazó su fe, fue vamos a decir, sacado del Sanedrín, fue expulsado. O sea, tuvo un sinnúmero de cosas, no lo dice la palabra, así la tradición, de lo que padeció. O sea que el cambio de vida es una evidencia clara del nuevo nacimiento, Carlos, en una persona. La primera carta de Juan es una carta para tú demostrar, tú y yo ver si en verdad yo soy creyente, si en verdad yo he nacido de... Esa carta ahí, usted va y define quiénes somos. Si en realidad para medir nuestra un fe. creyente, o en realidad tú no eres un creyente, sino que has abrazado, vamos a decir, una manera de vivir. Una costumbre cultural, o una forma de vivir, un estilo de vida, vamos a decir, pero que en realidad no lo es. Entonces, Ávila, esa persona ahora que nos está escuchando está diciendo, pero si no depende de mí que yo nazco, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, la palabra del Señor establece y dice que tú te encuentras en este momento en una condición difícil, porque está bajo la ley, los 10 mandamientos. Y si tú, vamos a decir, mandamiento punto, ya tú estás condenado. Entonces, que ahora mismo tú falleces, lamentablemente estará en condenación eterna. ¿Cuál es la forma? Bueno, creyendo en la obra redentora que hizo Cristo en la cruz, en su vida y en la cruz del Calvario. Así que resucitó al tercer día. Esa es la única forma. Tú abrazar eso que él hizo y que hice ese intercambio que hizo Jesús con nosotros, que ahora él me transfiere su carácter moral y que él en la cruz clavó mis pecados. Bueno, de esa manera es que yo puedo ver
el reino. Y sentirme verdaderamente santo. Y Es no, a través de Jesús. no solamente verlo, sino entrar y sentarme en el Así reino. es. Pero si no es así, no puede hacerlo porque no tienen posibilidad ninguna. Es la única vía. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así Por eso es. te presentamos a Cristo como único y suficiente Salvador. Carlos, mira, no tenemos más tiempo. El tema se fue rapidísimo Así es, y así es. interesantísimo. Para su amigo y hermano Arturo Peguero va a ser un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.